Bien, sus Biblias, el libro de Ezequiel, capítulo 14. ¿Se escucha? Sí. Bien, me parece. Si partimos y abrieron sus Biblias, sus teléfonos, vamos a leer la Reina Valera ya para que no sufran tanto. Dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales. Por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo en su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí y hubieran puesto en sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y le cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré del medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así como la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Bueno, como ya hemos ido aprendiendo, Ezequiel es un profeta que tiene que hablarle a un grupo de personas que están en Babilonia y en este caso están en la casa de Ezequiel y a la casa de él han venido estos ancianos de Israel que son de alguna manera parte de la autoridad. Ahora, es bien particular todo lo que ocurre aquí. ¿Por qué razón? Porque si uno mira bien, sin lugar a duda en el corazón del Señor, Él quiere volver a estas personas, dice el verso 5, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. Dios sin lugar a duda quiere que ellos vuelvan a una relación con Él verdadera y lamentablemente estas personas se han apartado de Dios y se han apartado de alguna manera porque ellos están haciendo con su vida y particularmente con su manera de ver las cosas, han alejado a Dios de su corazón, de su mente. Y todo lo que ellos están haciendo tiene que ver más que ninguna otra cosa con lo que ellos quieren o lo que le dicen algunas otras personas. No se olvide que el contexto de lo que hay aquí es que hay un problema muy particular, que es que ellos han sido castigados por Dios y han sido enviados a Babilonia por 70 años. Eso se lo ha dicho en reiteradas ocasiones, leíamos la carta que le envía Jeremías también, pero ellos no quieren escuchar eso y ellos están escuchando a una serie de profetas que están diciendo que Dios los ha enviado a ellos para decirles a ellos que van a ser liberados pronto desde Babilonia y que le van a liberar también del yugo de Nabucodonosor o de Babilonia en este caso. Los que hemos estado mirando y aprendiendo y hemos escudriñado, hemos tenido la claridad de saber que lo que está pasando con ellos, aún con Babilonia, aún con los medo-persas, no son situaciones al azar. No son situaciones que simplemente se han dado porque, bueno, las cosas son así. No, son cosas que Dios ha determinado de antemano. Por ejemplo, mucha gente hoy día se pregunta, ¿qué va a pasar con Irán? Cuando uno busca a Irán en la Escritura,
especialmente en el libro de Ezequiel, bueno, y en muchos otros lugares, usted va a encontrar a los persas. Los persas son lo que hoy día es Irán. Si usted va para atrás, el Shah de Irán, antiguamente ellos eran el imperio persa, y en el caso de aquí de la escritura eran los medo-persas, y ellos ya tienen jugada de alguna manera su situación. Ellos no van a ganar. Israel va a salir vencedor, Jerusalén es la ciudad de Dios. Entonces, aquí Dios está peleando, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, con una serie de personas que ya han quedado en la historia, sin lugar a duda, porque esto ya ha pasado hace 2600 años, y de aquí extraemos algunas cosas que son importantes para nosotros. Cuando aprendimos o cuando empezamos de alguna manera el Antiguo Testamento, hemos dicho lo que Pablo dice a los romanos refiriéndose a todas estas escrituras. Y dice que estas escrituras son útiles para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Nosotros aprendemos de los errores de estas personas. Muchas de estas personas, vuelvo a reiterar, lamentablemente, ellos no atendieron a la voz de Dios, sino que atendieron a su propia voz y lamentablemente atendieron a la voz de otras personas. Entonces, el verso 1 dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Esta no es la primera vez que esto ocurre. Entonces ellos han venido ya en varias ocasiones y no solo aquí. Ahora, yo imagino que para Ezequiel, recuerden que Ezequiel tiene aproximadamente 30 años, un poco más ya, debe ser un poco ingrata esta situación. Digamos, no es grato recibir a estas personas. Y no es grato recibirla exclusivamente porque hay que traer a la memoria ciertas cosas que Dios ya le mostró a Ezequiel. Recuerden que en el capítulo 9, Ezequiel dice que Dios lo tomó en el espíritu, pero decimos que literalmente lo tomó como un individuo, como tomó en algún momento, según el libro de los Hechos, a Felipe, ¿no es cierto?, cuando habló con el etíope, y luego dice que Dios lo trasladó de un lugar físico a otro lugar físico. Aquí hizo lo mismo con él, y no solo con él, sino que además le permitió ver lo que ellos estaban haciendo. Recuerden que en esta situación hay dos grupos de personas. Recuerden algo, el capítulo 1 hasta el capítulo 24 de Ezequiel tiene que ver con la tercera deportación que aún no ha ocurrido. Pero si leyéramos Crónica, la veríamos ya hecha efectiva, porque ya Crónica nos cuenta las cosas después de esto. Entonces, aquí hay estos grupos de personas que están lamentablemente en esta situación donde ellos realmente no quieren venir al Señor. Y vuelvo a reiterar, ¿qué es lo que le mostró Dios a ellos? Primero, le mostró que los ancianos, y no solo los ancianos, los hombres, estaban adorando ¿a quién? Al sol. Las mujeres estaban endechando a Tamuz. Los jóvenes, digamos, en sí, todas estas personas que estaban viviendo en Babilonia, perdón, en Jerusalén, y que lamentablemente, si aquí hay algo que es muy básico, y que yo vuelvo a reiterar, a veces soy majadero con algunas cosas, que es que a Dios le duele en el corazón, es cuando las personas no son capaces de aprender. Y de aprender no necesariamente a veces con las palabras, sino con lo que ocurre. ¿Por qué? Porque si yo voy y hago una recapitulación un poco del comienzo de esta situación, recuerden que estas personas que aquí son el reino de Judá y de Benjamín, que son dos de las 12 tribus a las cuales vino Nabucodonosor para llevar cautivos a Babilonia, ellos eran 12 tribus. Y en un momento de la historia, ¿no es cierto?, Dios tuvo que dividirlos en 10 y en 2 tribus. 10 tribus que son Israel y que Dios los castiga por medio de los asirios. Los asirios, si a usted le gusta estudiar, estudie, métase a Google, pregunte. Eran brutales, ellos eran malos. Ellos ponían a la gente, la descueraban a la gente y la dejaban de alguna manera que se secara al sol. A otros los enterraban hasta aquí para que los insectos se los comieran. Esa era la maldad de esas personas.
Y Dios, que ha castigado al reino del norte y que va a castigar al reino del sur, porque no, estoy hablando desde antes de esto, porque aquí el castigo ya se efectuó. ¿Qué es lo que le duele a Dios? Le duele que ellos no hayan aprendido a pesar de que hayan visto lo que le pasó a la rebelde Israel. Y dice que Judá vino a ser peor que a su hermana. Entonces, aquí ocurre algo similar. Yo reitero, para mí, creo que Ezequiel, seguramente cuando tocaron la puerta y vi a estas personas, así como que ya de nuevo. Porque ellos no quieren aprender. Ellos no tienen ganas de aprender. Ellos lo único que vienen es ojalá a escuchar lo que ellos quieren. Ojalá el mensaje de Ezequiel fuera diferente, pero no lo va a hacer. Así como a lo mejor el mensaje que yo he dado toda mi vida, que es el mismo. Pegados a Él llevamos frutos, separados de Él nada podemos hacer. Busca primero el reino de Dios y las demás cosas, Dios te puede llevar a lugares inimaginables. Pero si tú haces lo que ellos hicieron, ten la seguridad que no va a ocurrir eso. Porque aquí eso es lo que está pasando. Ahora, estas personas que han venido delante de Él tienen una contraparte. ¿Cuál es la contraparte? Jeremías 42. Anótenlo si quieren, yo se lo voy a parafrasear un poco. Está ocurriendo esto mismo. Va a venir Nabucodonosor por tercera vez. Y este grupo de personas van y le dicen a Jeremías, Jeremías, por favor. Porque esto es lo que hace mucha gente. Hey, dile a Dios, ora por mí, para que Dios me diga cosas. Y Dios le dice lo que hay que hacer, pero hacen lo contrario. Entonces es inentendible. Porque estas personas del capítulo 42 de Jeremías es eso. Le dicen a Jeremías, Jeremías, ora, y Jeremías trae la respuesta. Y yo no me digas nada, no quiero escuchar eso. Yo ya sé lo que quiero hacer. Y todos sabemos lo que ellos hicieron. Se fueron a Egipto y en Egipto Dios los persiguió hasta allá, hasta el mundo. Y no solo allá, lamentablemente murió también Jeremías. Ahora, ejemplos de este espíritu, ¿dónde lo encontramos? En Isaías 29:13, que dice lo siguiente: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que aquí no se trata de esto. Nosotros acabamos de cantar una canción que no es menor. Pero esa canción puede ser eso, puede ser solo una canción, puede ser una canción bonita, una canción que la cantamos, pero en la práctica dice, todo lo que tengo doy. Cuando uno va a Dios y a este pueblo, hay momentos donde Él dice que estoy hastiado, estoy cansado de vuestras fiestas solemnes, estoy cansado, dice. ¿Por qué? Porque Dios tiene una habilidad que tú y yo no tenemos. ¿Cuál es? Conocer lo que hay en el corazón. Él sabe la verdad. Y no lo podemos engañar. Entonces de eso es lo que se trata esto. Yo insisto una vez más, creo que el Señor viene pronto y lo que más anhela el Señor es que estemos preparados, como Él lo dijo en Mateo capítulo 24, cuando dijo el buen siervo y fiel, que le va a decir: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Yo creo que no hay mejores ni más hermosas palabras para nosotros, pero a ellos fíjese lo diferente. Pues. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Digamos, aquí hay algo que es muy interesante, que es lo que Dios no le da opción, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, a Ezequiel a decir lo que él quiera decir. Porque a veces, para complacer a las personas, para no quedar mal con alguien, yo alguna vez a un amigo le dije, como dicen los prisioneros, o decían los prisioneros, tú no quedas mal con nadie. A veces a la gente no le gusta escuchar ciertas cosas, pero son necesarias. Aquí Dios no le deja opción a Ezequiel de que él vaya a decir algo. Dice que en forma inmediata, que es lo que vino, la palabra de Dios. Entonces, algo muy importante cuando uno tiene esta disyuntiva con Dios. Aquí no hay cabida para el yo creo, me parece. No, aquí simplemente lo que tiene que hacerse es la orden directa de Dios. La orden directa de Dios para ellos, ¿cuál era?
Quédense en Babilonia, construyan casa, lleven una vida espiritual en Babilonia, oren por esa nación, porque en la medida que a esa nación le vaya bien, a ustedes les va a ir bien. Pero ellos, ¿en qué están pensando? Ellos no están pensando en eso. Ellos están pensando en volver a Jerusalén, están pensando en, no sé, en derrotar a Nabucodonosor, están pensando en estrategia. Entonces, por eso vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Fíjese que es interesante lo que hay aquí. ¿Por qué razón? Porque Dios en forma inmediata le dice a Ezequiel lo que él ya sabe, pero se le reitera una vez más. El problema no es Dios. ¿Quién es el problema? Ellos. Yo lo dije el domingo. Y hay gente que se enoja conmigo cuando yo digo que hay personas que sus hijos son sus ídolos. Cualquier cosa que haya delante de ti que sea más importante que Dios es un ídolo. Ahora, la Biblia habla claramente de los ídolos como tales. Esos que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan, pies pero no caminan. Si lamentablemente la iglesia que ha permitido a las personas apoyarse en esto, es una pena, porque la Biblia dice que igual a ellos son los que creen en ellos. Entonces estas personas han puesto ídolos. Ahora, no necesariamente ídolos, vuelvo a reiterar, a lo mejor de metal o de algún otro material, a pesar de que habían ídolos también que lo hacían con madera, como dice por ahí también Isaías y Jeremías. Pero el problema, ¿cuál es? Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Entonces, claramente estas personas, lamentablemente, lo que están haciendo, ¿saben qué? Es como cuando la gente a veces está preocupada de cosas que no debe, y eso no le permite vivir la vida abundante. Jesús dijo una cosa: yo he venido para que tengan vida. Pero hay gente que no puede vivir esa vida en abundancia. ¿Por qué? Porque no deja las cosas en la presencia de Dios. Porque no hace caso de lo que dijo Jesús. Jesús dijo: lleva mi carga, que es ligera. Pero hay gente que lleva todavía su carga, sus ansiedades, lo que sea, sus miedos. La Biblia dice claramente que debemos echar sobre Él, ¿qué? Toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces nosotros a veces tenemos que considerar esas cosas, pensar: ¿dónde está puesta mi confianza? La confianza de estas personas está puesta en lo que ellos han puesto en el corazón de ellos. Entonces, ellos no tienen a Dios como prioridad, sino que tienen otras prioridades. Entonces, lamentablemente, eso los lleva a ellos, a pesar que puedan decir que creen en Dios, en los hechos que ellos hacen o viven muestran lo contrario. Y de eso se trata esto. Esto no se trata de lo que yo puedo decir con mi boca, sino se trata de lo que yo puedo hacer con mi vida. Por eso Jesús, recuerden lo que le decía a la gente, hablando de la religión de aquel entonces. ¿Qué es lo que les decía a ellos? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque había una dicotomía entre lo que decían y lo que hacían. Entonces por eso la Biblia dice claramente que nosotros mostramos nuestra fe por lo que hacemos. Santiago dice: muéstrame tus obras y yo creeré que tienes fe. Estoy parafraseando. Porque yo puedo decir que tengo fe, pero en algún momento determinado puede ser que realmente yo no tenga la fe, realmente que Dios está queriendo que yo tenga. Entonces, son palabras tremendas de Dios. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo Dios a Jeremías, que lamentablemente las palabras de él van a caer en el vacío, pues ellos no piensan en hacerla, pues sus corazones están ocupados en las cosas que ellos creen mejores, porque no hay otra forma de explicar esto. Yo vuelvo a reiterar, yo no puedo explicar de alguna manera otra forma de que las personas decidan vivir una vida aparte de Dios. Ahora, entendiendo personas que han conocido a Dios, lo que he dicho en mi propio caso, ¿a qué me pondría yo? ¿A qué iría yo a vivir si vuelvo atrás?
Entonces, estas personas, lamentablemente, eso es lo que ocurre con estas personas. Entonces, ¿qué es lo tremendo de esto? Estas personas, voy a leer nuevamente, por favor, y dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Lo tremendo de todo esto es que muchas de estas cosas a veces no son evidentes ante los hombres, pero sí ante Dios. ¿Por qué? Porque tienen apariencia de piedad. Recuerden el fariseísmo. El fariseísmo, Dios dijo que eran por fuera sepulcros, ¿qué? Es cuando tú vas a un cementerio y ves las lápidas y las ves bonitas y le ponen flor y blanca y preciosa. Pero ¿qué es lo que hay ahí? Huesos secos. Eso es lo que pasa con estas personas. Por eso Dios le responde a Ezequiel de esta manera. Y miren lo que le dice, la pregunta que le hace: ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Dios los ama, pero por favor, los que conocemos la historia, no solo ha sido Ezequiel, no solo ha sido Jeremías, no solo ha sido Isaías, no solo ha sido Elías, Eliseo. La lista es enorme de personas que le han dicho lo que hay que hacer. Pero ellos persisten en hacer lo que ellos quieren. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Vuelvo a reiterar. Dios, sin lugar a duda, está disponible. Dios ya los descubrió a ellos, pero el problema son ellos que no lo quieren reconocer. ¿Sabes que hay tanta gente que de repente le cuesta reconocer? No, y se defienden y se defienden. ¿Saben que ante Dios yo no me quiero defender nunca? ¿Saben por qué o no? Porque yo tengo un problema y todos tenemos un problema que no es menor. Si no tuviéramos ese problema, nunca la Biblia nos diría, no satisfaga los deseos de la carne que batallan contra el alma. La Biblia nunca diría, por ejemplo, deja esa carga y el pecado que te asedia. Nunca diría esas cosas. Pablo nunca diría lo que él dice en Romanos 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por eso el domingo aprendíamos, bienaventurados los que lloran, pero por su miseria. Si lo peor que podemos hacer es levantarnos orgullosos y altaneros, como aquí la traigo, no voy a decir nombre porque puede caerle a alguien el nombre. Pero es lo peor. Si ante Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dice la Biblia que Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Ante Dios tenemos que ser honestos. ¿O usted no batalló hoy día con algo? ¿No batalla con algo? Todos batallamos con cosas. Todos. Entonces, pero estas personas, lamentablemente, aparentemente pareciera que ellos no, pero Dios ya los ha puesto al descubierto, se lo ha dicho a Jeremías y aquí mismo, por eso dice, ellos han puesto sus ídolos en su corazón. Ahora, el problema más grave que hay con todo esto, ¿saben cuál es? El Proverbio 29:1 dice que hay un momento en donde estas personas ya no tienen remedio. Lo peor es poder llegar a un estado en donde Dios dice, sabe que ya no hay remedio, para ti te entrego, haz lo que quieras. Y yo vuelvo a reiterar, voy a poner el mismo ejemplo de un amigo muy querido mío, que hasta el día de hoy todavía no ha llegado al fondo. Y vieran ustedes cuán bajo ha llegado. Y tal como dice la Escritura, cuando la Biblia dice que estas personas, voy a remitirme a los capítulos anteriores, ni siquiera el mundo hacía lo que ellos. Este amigo, le digo yo, su familia, que eran mundanos, todavía se sorprenden de él. Porque ni ellos han llegado tan profundo como ha llegado él. Cuando Dios te entrega, tú lees Romanos 1, no es menor. Lee Romanos 1 y te vas a dar cuenta. Entonces, por eso aquí le dice Dios a Ezequiel esto, claramente, ¿por qué yo debo hablar o escucharlos a ellos? Claramente, ¿por qué? Porque ellos no están esperando el mensaje que ellos quieren. Entonces, fíjense por favor,
Han puesto sus ídolos en su corazón, han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Esa palabra se repite varias veces hacia abajo. ¿Por qué? Porque tal como dice la Escritura en Isaías, el pecado hace ¿qué entre yo y Dios? Separación. Por eso, como alguien decía, me encanta, no sé si es MacArthur o alguno de estos hombres, decía que el arrepentimiento es algo continuo. Yo todos los días tengo que arrepentirme. Yo todos los días que abro los ojos le doy gracias a Dios por lo que dice que nuevas son cada día, ¿qué? Su misericordia. Y a la noche voy a tener que pedirle perdón porque seguramente, no sé, se me cruzó alguien en el camino, algún peatón, algunos de los choferes. No le dije nada indebido, pero me enojé a lo mejor. O no sé, como Margarita, nos cruzamos. No sé, tantas cosas que nos ocurren a veces en el día. Y que de repente decimos, bueno, yo no quiero ser esa persona, pero a veces sin darnos cuenta nos convertimos en esa persona. Entonces, Dios le habla a ellos. Ahora, lo interesante es que a pesar de que Él les pregunta, Él les habla. Y dice el verso 4, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad por segunda vez delante de su rostro y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Ahora, obviamente el deseo de Dios, dice, para tomar la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. Dios le va a decir la verdad para ver si ellos realmente reaccionan. Por eso le dicen al verso 6, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor. Por favor, no lo dice Juanito Pérez. Es Dios, el Dios al que adoramos. Di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas estas o de todas vuestras abominaciones. Ese es el mensaje que ellos no quieren seguir escuchando. Ahora, el objeto tiene el arrepentimiento. Pero lo tremendo de esto, ¿sabe qué es lo que es? Y por eso yo reitero algo. Aquí hay principios que uno en el Nuevo Testamento los va a volver a encontrar. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice, hey, no vayas a decir cosas que yo, siendo heraldo, venga a ser eliminado. Si uno lee más abajo, por favor, en el verso 8, dice, y pondré mi rostro contra aquel hombre y lo pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Fíjese lo que está diciendo aquí. El ánimo de Dios, está bien, ya vienen a preguntarme cosas, yo les digo las cosas, pero espero que respondan a como yo quiero que respondan, que nos sigan en sus corazones. Por favor, recuerden un texto muy sencillo del libro de Jeremías, cuando dice que ellos dejaron a Dios fuente de agua viva, cavaron cisternas rotas y se fueron tras lo que no aprovecha. ¿Y qué es lo que se hicieron? Vanos. ¿Saben lo que significa hacerse vanos nosotros? Hacernos no provechosos para Dios. Yo me preguntaba hace pocos días, producto de algunas situaciones, si me pasa algo, ¿a quién dejo yo en la iglesia? ¿En quién puedo poner mi confianza si veo que a veces la gente no tiene esa disposición, esa energía, ni esa entrega? Yo he sido muy crítico muchas veces. Y a mi esposa ella me conoce. He sido crítico con mi hijo, cuando yo le dije se parece a fulano, a mengano. Dios a nosotros nos exige un 100%. Yo vuelvo a reiterar, por eso reitero lo que he dicho. Creo que lo más triste es cuando uno está en esa disyuntiva. Ay, hoy día no sé si voy, no sé si no voy. Quizás, tal vez. Esto no sirve para nosotros. Si realmente somos hombres y mujeres de Dios, esto debiera ser lo prioritario, porque esto no lo inventó el hombre. ¿Usted cree que la iglesia lo inventó el hombre? Pedro cuando predica su primer sermón, cuando se juntan 5,000, 3,000 y dice que los envía. A eso nos está invitando Dios a nosotros, a un compromiso real, genuino, verdadero. No estoy diciendo, por favor, y no me malentiendan, si esto no es sencillo. Vivimos en una lucha, vivimos en una guerra, estamos en una batalla.
Por eso el apóstol nos dice algo muy sencillo. Nos dice que debemos usar las armas de Dios. Y usted se fija, todas las armas cuales Él hace presente son la parte delantera. ¿Saben por qué o no? Porque como dice el libro de los Hebreos, no somos de los que retroceden. Porque si retrocediéramos deberíamos cubrirnos las espaldas. Pero no nos vamos a cubrir la espalda porque vamos a ir de frente. De eso es lo que se trata esto. A eso es lo que está llamando a los jóvenes de esta iglesia. A un compromiso real, genuino. Y reitero, lo dije el otro día y con lástima, digo, a veces tengo que escuchar personas que le dicen a la gente, no, si lo más importante es esto, es esto. Y yo me pregunto, ¿dónde están entonces los hombres que Dios va a usar? Si Dios en algún momento te puede, y reitero, por favor, y no es que yo lo diga, sino que la Biblia lo enseña. Y lo decía y ponía el ejemplo el otro día, porque Dios te puede llamar en el mejor momento de tu vida, cuando te esté yéndote pero espectacularmente bien. Y Dios te dice, Sven, ahora quiero que me sirva. Sí, ahora. Y déjalo todo. Porque ellos lo dejaron todo. Y yo les colocaba el ejemplo que alguien lo usó en una predicación, que dice que había un señor que tenía una pescadería grande, famosa, que iba la gente famosa a comprar y tenía lo mejor. Y de repente alguien vino, alguien enigmático así, y dice, que le dijo, sígueme. Y me dijo, ya, bueno. Y cerró el negocio, le puso llave, la plata adentro, la mercadería, y nunca más volvió. Nunca más volvió. Eso a Dios nos ha llamado. Por eso aquí vuelvo a reiterar, creo que no es menor esto. Cuando uno lee esto y va para adelante, y cuando Jesús lloró a los pies de Jerusalén, por favor, esto son 400, 500, 600 años más adelante y Dios tiene que llorar a los pies de Jerusalén. ¿Por qué? Porque si hubieran conocido el día de su visitación, pero no me van a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre de Jehová. 2000 años tuvieron que pasar, los echaron de Jerusalén, le quemaron el templo, los persiguieron, el antisemitismo hasta el día de hoy. Los nazis, Antíoco Epífanes y tantos otros. En España, ¿cuánto no sufrieron los judíos? ¿Por qué? Porque no escucharon a quien tenían que escuchar. Yo reitero, si aquí uno tiene que escuchar a Dios, por eso aquí vuelvo a reiterar, le dice a ellos, a Jeremías le dice, voy a leer nuevamente, ¿acaso yo de ser en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y dile, así dijo Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y estableció el tropiezo de la maldad delante de su rostro y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viniera conforme a la multitud de sus ídolos para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartar vuestro rostro de vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieran apartado y de andar en pos de mí y hubieran puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniera al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré de en medio de mi pueblo. Yo disfruto y siempre le digo, qué tremendo si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero qué tremendo cuando dice Hebreo también, ¿qué dice? Horrenda cosa es caer en manos de ¿qué? De un Dios vivo. Entonces nosotros no podemos. Tenemos que seguir caminando como caminamos, mirando hacia el frente, esperando, como dice, nos convertimos de los ídolos, dice el libro de Tesalonicenses, hablando de ellos, y esperar de los cielos ¿a quién? A su Hijo. O partir de este mundo, fecha de caducidad. No sé cuándo es la mía, pero yo tengo fecha de caducidad, si es que el Señor no viene y voy a partir de este mundo. Entonces, ¿cómo quiero partir? Pablo dice, sé en quien he creído, el cual es poderoso para guardar mi depósito, dice. Y luego le dice a Timoteo, he peleado, he corrido, me espera la corona de justicia. ¿Cuánta gente, si parte de este mundo, no sabe dónde va? No saben dónde van.
Nosotros sí sabemos. Entonces, Dios a esto es lo que nos invita. Entonces, el castigo, obviamente quiero enfatizar en esto, en el caso de ellos, bueno, y en el caso también de todos nosotros, porque la Biblia dice claramente que el Padre al Hijo que ama lo corrige y lo castiga. Y como lo decía el otro día, en el tiempo del bien disfruta y en el tiempo del mal considera, porque Dios trae lo uno como lo otro. Entonces, lo único que Dios quiere es realmente tomar nuestro corazón y hacernos personas dependientes de Él. Si nosotros tenemos que entender que tenemos que ser dependientes de Dios, esperar de Dios lo que sea que necesitemos. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y las demás cosas. ¿Cuáles? Trabajo, esposo, esposa, no sé, lo que te puedas imaginar tú que quieras creer, Él te la va a traer. ¿Pero cuándo? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Cuando tú pongas a Dios primero en tu vida, Dios sin lugar a dudas puede hacer lo que Él quiera. Entonces estas personas, lamentablemente, vuelvo a reiterar, Dios los anima a cambiar de actitud. Porque si ellos no lo hacen, lamentablemente va a ocurrir lo que acabamos de mencionar y va a ser tarde. ¿Saben? Cuando uno lee esto, no puede dejar de mencionarlo. Vamos a Mateo, por favor, 24, 29. 24, 27 al 31. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará. No hay nada más triste que estar en esta condición de la que van a haber muchos. No hay nada más triste que partir de este mundo y despertar como despertó el rico de Lucas 16. Él despertó y él sabía quién era. Y lo único que él anhela, luego de tener un intercambio con Abraham, que está en la pendiente de arriba, antes que se lo lleven al paraíso, luego que le dice, vayan y díganle ¿a quién? A mi gente. Que esto es verdad, que esto es real. Si por eso aquí lo que más se establece, yo les decía, 63 veces en este libro dice, así dice Jehová el Señor. 63 veces. Porque Dios no quiere que quede la menor duda que es Él el que está hablando. Y esto, ahora yo puedo creerlo o no creerlo. Pero va a llegar un momento en mi vida que voy a tener que aceptar algo. ¿Qué es lo que es? Que me voy a morir. O lo que pueda venir el Señor y voy a saber la verdad. Entonces, estas personas lamentablemente no quieren reconocerlos a Él. Entonces, claramente, esto Dios les ha puesto a ellos para algo que es tremendo. Entonces, el tropiezo, vuelvo a reiterar, lo pusieron ellos mismos. Ahora, hay algo importante, lo voy a citar nomás, en Juan 15. Lo que han leído Juan 15, dice, pegados a mí lleváis mucho fruto, pero dice algo también más abajo, si mi palabra permanece en ti, pídeme lo que quieras. Pero eso trae consigo, si su palabra no permanece en mí, ¿puedo pedir lo que quiera? No. Entonces, por eso es lo que yo decía y vuelvo a reiterar, uno tiene que arrepentirse, uno tiene que pedir perdón, porque nos equivocamos, porque pensamos a veces y hacemos lo que no debemos hacer. Y debemos pedirle perdón simplemente al Señor. Entonces, Dios simplemente quiere hacer las cosas, pero lo que pasa es que a veces hay una palabra que quiero sacar de aquí de Ezequiel, dice que han establecido, ¿sabes lo que significa eso, no? Establecer es como poner cimiento. Ellos no están dispuestos a mover o a terminar lo que Dios le está diciéndoles a ellos que tienen que hacer. Yo siempre cito el texto del apóstol Pablo a los Efesios cuando dice, nadie te engañe con palabras vanas, porque los que hacen estas cosas y da una lista, no se le ocurra pensar que van al cielo. Pero quiero leerle otro texto hoy día, en 1 Corintios 6, verso 9. Vamos a partir del 7. Dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos,
¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto, los hermanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pero no se quedó ahí, ¿no? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Perdón, ¿qué problema tenían ellos? Ídolos, ¿dónde? En su corazón, y no ídolos físicos, vuelvo a reiterar. Cualquier cosa que sea más importante que Dios es un ídolo, gústete o no te guste. Por eso Juan termina diciendo el capítulo 5, hijitos, guardados ¿de qué? De los ídolos. Hay tantas cosas que podemos atesorar nosotros y nos gusta y son nuestras. ¿Y qué pasa si Dios decide quitárnosla? ¿Qué vamos a decir? ¿Seremos capaces de ser como Job? El libro más abajo dice, si hay personas que se pueden salvar, habla de tres. Pero ¿seremos como Job de repente? Que podamos decir, Jehová dio, Jehová quitó. O hasta ahí llegaría nuestra fe, o hasta ahí llegaría nuestra comunión. Y nos podríamos poner en enemistad con Dios y le haríamos culpable de miles de cosas a lo mejor, porque lo consideraríamos injusto. Entonces, estas personas, vuelvo a reiterar, ellos han establecido esto en su corazón, no están dispuestos a terminar con ello, no quieren terminar con estas cosas. ¿Y por qué? Porque alguien le está metiéndole cosas en la cabeza y en el corazón. Y son cosas equivocadas. Por eso aquí dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjese que aquí hay cosas, es como cuando yo leo Lucas, que me gusta tanto esa parte que dice, cuando vean la higuera florecer, guardad vuestros corazones de embriagueces, ¿no es cierto? Y luego dice, lo último que dice, y de los afanes. ¿Cuántos afanosos hay aquí? ¿O afanosas? No, si esto es más importante. No hay nada más importante que Dios. Y cuando nosotros decimos que esto es más importante, le decimos a Dios, por favor, déjame hacerlo a mí. Yo soy capaz. Es una tontera, Dios nos puede hacer la cosa tan fácil. Nos puede abrir caminos tan estupendos. Nos puede poner donde Él quiera. Yo siempre voy a citar lo mismo. José, Daniel. Los amigos de Daniel que se enfrentan a una situación de vida. Su vida está en juego. Y lo único que tienen que hacer es ceder un poquito. Cedamos un poquito. Tal. ¿Qué nos va a hacer de malo? Pero ellos dijeron, no, rey. Sepas tú, oh rey, que Dios nos puede librar. Y si no, igual no te vamos a hacer lo que tú nos estás pidiendo. Y el rey tomó su vida. ¿Y qué pasó con su vida? ¿Quién los cuidó? Tuvieron el privilegio, como dicen los apóstoles cuando salieron contentos de tener llaga en su espalda, de haber sido azotados por causa del Señor. Estaban contentos de haberse atrevido a dar ese tremendo paso de fe, porque eso le trajo como resultado estar con Jesús. El rey dice, hey, no son tres, ¿qué hacen cuatro allá? De eso se trata. Cuando tú te atreves a dar pasos de fe, es inimaginable lo que Dios puede hacer. Pero Dios, sin lugar a duda, va a ponernos a prueba. No me gusta mucho decir esas cosas, pero así es. Por eso dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Podríamos buscar lo que significa ser injustos. Las palabras, búscala ahí usted en el diccionario y va a decir, wow, podemos ser hasta nosotros. Ni los fornicarios, los que tienen sexo fuera del matrimonio. Hoy día el mundo, la promiscuidad, o los jóvenes son alentados por las autoridades a tener sexo. Por algo le regalan condones o le regalaban hace un tiempo atrás, porque eso es lo que quieren ellas. Pero la Biblia dice que no. Entonces hay que tener cuidado cuando nos ponemos a tono con la cultura y no con Dios. La cultura no tiene nada que ver aquí adentro. Por eso dice,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Fíjese que aquí hay algo muy sencillo. Hay muchas iglesias que hoy día, y lamentablemente algunas de las nuestras también, que aceptan lo siguiente, que pueden haber homosexuales, pero que no lo practiquen. Fíjense lo que dice aquí. Aquí ni siquiera, aquí dice los afeminados. Que ni siquiera a lo mejor alguien es como muy, yo no sé, a mí no me pregunten. Es lo que dice la Escritura. Si alguien que es afeminado nomás dice, piensa en el que puede estar haciendo otra cosa. Ahora, cuando va uno Romano 1 es peor. Dice, ni los maldicientes. Ahora, vamos nuevamente a los a las cartas del apóstol también. Ninguna palabra corrompida. Uno, ¿cuántas personas de repente escucha con garabatos? Hay creyentes que de repente cuando se juntan con gente del mundo hablan como el mundo. Somos hijos de Dios, somos la luz. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y lo hermoso, y esto era que si algunos más habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La vianda para el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que los que se unen con una ramera en un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne, el que se une al Señor, un espíritu es con él? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y ya no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nadie puede decir, ¿sabes qué? Yo no aguanto esto. Esto me sobrepasa. Olvídense. Olvídense. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vuelvo a reiterar, todos tenemos problemas y dificultades, pero por eso vamos a donde tenemos que ir. Yo le decía a Margarita, me ha hecho re bien andar en el auto sin radio. Porque andaba ahí escuchando de repente a esos que no le gustan a la Margarita. Pero ahora aquí andando cantando. Estoy acordándome de los himnos y realmente hay gozo en mi corazón. Y realmente piensan en cantar un himno y en escuchar a Alice in Chains. Entonces, pero a nosotros nos cuesta a veces entender eso. Nos cuesta, pero vuelvo a reiterar, si nos pegamos a Dios, ¿sabes? Las cosas son fáciles, sencillas. Por eso Jesús dijo, mi yugo es liviano, mi yugo es fácil. Si de esto se trata esto. Pero no le pongamos palabras, no pensemos de manera equivocada, como vuelvo a reiterar, las personas a veces pueden, no, que yo no olvide, eso simplemente es un engaño de Satanás. Entonces, Dios lo que más quiere es gente que de alguna manera busque las cosas de Dios. Ahora, algo interesante, cuando uno lee lo que leíamos recién, sobre todo cuando habla de, no lo leímos, no, pero lo voy a decir, cuando habla del profeta falso, lo leímos más abajo y decía, yo lo voy a castigar a él porque yo fui el que lo induje. Pero no es que Dios lo haya inducido, sino que Dios se lo permite. Es como con Satanás, ¿no? Satanás, el Señor le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos. Ahora, Satanás no podía venir a tomar a Pedro y llegar y zarandearos. Tuvo que pedir permiso. Entonces, acá hay algo muy tremendo y lo voy a graficar con un texto que es 2 Tesalonicenses 2:11. Es un texto que es muy duro en realidad. Me gusta la TLA, pero voy a leerla
Reina Valera. 2, dije, 11. Segunda Tesalonicense 2, 11. Ya aquí está. Dice, aquí está hablando de un evento que tiene que ocurrir más adelante, lo que van a ocurrir con algunas personas. Dice, inicuo cuyo advenimiento, estoy leyendo el 9, es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Wow! Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y aquí está diciendo Dios que va a entregar a personas que realmente se complacieron en la injusticia, no quisieron creer en la verdad, y Dios los va a entregar. Por favor, si usted lee Romanos 1, es tremendo. Dice que los entregó a tal punto que el hombre perdió su ser varonil y ya no se empezó a tener sexo con mujeres, sino ¿con quién? Con hombres. Y las mujeres con mujeres. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Por favor, si ese es el peligro que hay, que de repente crucemos la raya. Crucemos la línea. Y cuando crucemos la línea, ¿saben qué? Es irreversible. Por eso, por favor, reitero, recuerden que lo que más quiere Dios, que es lo que estas personas enmienden. Si no, los va a poner como ejemplos. Por favor, recuerden un ejemplo que está en el libro de los Hechos, capítulo 5. Un matrimonio que querían parecer espirituales. Querían demostrar algo que no eran. ¿Y qué hizo Dios? Los mató. Dice que primero Pedro le dice, ¿por qué le mentiste a Dios? ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¡Wow! Al rato llegó la mujer, le hace la misma pregunta. Y dice que la iglesia, ¿qué es lo que tuvo? Si usted lo lee, temor. Oiga, si aquí Dios de repente viene, ¿cómo estaríamos? Ahora, lo que dice también en Corintios, cuando dice de la Santa Cena, algunos están enfermos, unos débiles y otros muertos, dice. Pero Dios es paciente, pero también tiene un límite su paciencia. Ya lo demostró en Génesis 6, ya lo demostró en Génesis 19. Entonces, de eso es lo que se trata esto. Dios nos está llamando a eso. Entonces, usted y yo tenemos que tener cuidado realmente a quién seguimos, a quién escuchamos. El apóstol me gusta y quiero concluir con esto en Filipenses 3, por favor. Lo primero que le dice, lo mismo que dice Pedro más adelante, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es segura. Algunos dicen, ya de nuevo, pastor, con lo mismo. Te voy a preguntarte lo mismo que le preguntó ese pastor a una congregación. Pastor nuevo, llegó a una congregación, predicó un tremendo sermón y al otro domingo predicó el mismo sermón. Y toda la gente vinieron, los ancianos, ahí todo. Pastor, ¿no tiene más cosas que predicar? Y él le dijo, ¿hicieron lo que aprendieron la semana pasada? Hasta ahí llegó la conversación. ¿Cuántas veces Dios nos habla y no hacemos? Entonces, Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozados en el Señor, no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es segura. Pedro más adelante dice lo mismo. Más adelante dice algo interesante que a mí me gusta y yo lo he dicho muchas veces. Verso 12. Esta es nuestra verdad. Nosotros estamos en construcción. Todos nosotros. Pero tenemos que seguirle dando. Tenemos que seguir buscando al Señor. Tenemos que decirle a Dios, quiero tener hambre y sed de ti, como la tierra seca, como dice el Salmo 42 y 62. Como la tierra seca quiere agua, así mi alma tenga sed de ti. Esa debería ser nuestra oración.
Por eso Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya ni sea perfecto, prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, tendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos o maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentí, Él también os lo revelará. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sigamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Si yo leo Hebreos 11, lo primero que dice es que tenemos una gran nube de ¿qué? De testigos o de ejemplos. Testigos de personas que nos están mirando y están diciendo, dale Silvio, o dale Marisol. O a lo mejor nos estamos mirando y diciendo, yo quiero ser como Abraham, como yo a veces decía. ¿Se acuerdan lo que yo decía? ¿Cómo estáis? Sobreviviendo en este mundo de todos. Pero yo siempre le ponía énfasis en la segunda parte. ¿Cuál era? Esperando la ciudad cuyo constructor es Dios. Abraham vivió de esa manera. Su único afán era ese. Él tenía de todo, pero eso no lo satisfacía. Es como dice el salmista, una cosa tengo en los cielos que es a Dios y nada más quiero. Por eso Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, que porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi estudiante, mi discípulo, primero, niéguese a sí mismo. No, es que yo ya no puedo. Segundo, tome su cruz. Y tercero, sígame. Pablo dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales los dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Nosotros no somos de acá. Jesús lo dijo tan claro cuando oró por ellos. Padre, te ruego que los guardes, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Si tú eres ¿cómo se llaman esos? ¿Cómo se llaman? Se me olvidan los nombres. Un extraterrestre, un marciano. Somos marcianos para el mundo. Si por eso ellos no escuchan nuestro mensaje, porque para ellos, no, yo lo voy a pasar bien. Como decían los griegos, comamos y bebamos, que mañana ¿qué? ¿Qué equivocación? Por eso dice Pablo, dice, no es que yo diga yo soy perfecto, pero ahí estoy batallando, dice. Pero por favor, vean a quienes están siguiendo, vean quiénes son sus ejemplos, dice, porque por ahí vuelvo a reiterar, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor, al Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este mundo, ¿usted por qué cree que se sujeta? ¿Usted cree? Todavía los científicos se preguntan, ¿qué onda con los átomos? ¿Qué onda? ¿Quién los mantiene juntos? ¿Quién? ¿Saben quién? Dios, Cristo. Entonces, como dice aquí, el cual transformará nuestro cuerpo. Como yo a veces digo, me encanta ese texto, cuando dice, levantaos y erguíos. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. ¿Cuál? Cuando este infeliz deje de estar. Y cuando aparezca el feliz, ¡oh, qué dichoso! ¿Se acuerdan? Aparezca ese. Y que es similar al de Jesús. Recuerden a Jesús. Tercer día resucitó. Caminó con ellos, comió con ellos. Desapareció, cruzaba las paredes. Son cosas, como dice el Salmo por ahí. Mientras más pienso en ella, más me maravillo, pero no puedo entenderlo. Pero eso es lo que Dios nos anima a nosotros. ¿Por qué? Porque no somos de la tierra. ¿De dónde somos? Del cielo. Entonces, tienes que creerlo tú primero y caminar de esa manera. Estas personas a las cuales Dios le está diciendo a Ezequiel,
ellos están con los pies en esta tierra, ellos tienen muchos intereses en este mundo. Nuestro interés debiera estar solo en el cielo. Dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Mi corazón tiene que estar con el Señor, no en otro lugar. Y que nos arrepintamos y que le pidamos perdón cada día, porque sin lugar a duda cada día tenemos que pedirle perdón. Así que Dios les bendiga mucho. Padre, gracias por darnos de tiempo y por darnos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho.